primer lugar, quisiera dar las gracias a todos los invitados y a todos los presentes por acudir a este primer encuentro, primer congreso que se celebra en Madrid. Es un hecho sin precedente. Anteriormente nunca se ha podido realizar un acto como el que estamos realizando. Y esto obedece a ciertas circunstancias en España, simplemente por el hecho de que la comunidad árabe en general no ha sido muy solidaria con los acontecimientos que ocurren en el mundo árabe. Y por segundo lugar, la comunidad de la rama del Islam Sharia son aún todavía más reducidas. Por lo tanto, la actividad que se inicia ante cualquier acontecimiento de este calibre siempre ha quedado inmune, siempre ha pasado como algo ligero. En el caso de Bahrein, lleva ya no solamente en estos últimos meses, sino lleva décadas sufriendo una marginación y una discriminación respecto a su pueblo, y el mundo en general ha tenido un mutismo total. Respecto al tema a los otros países árabes y el levantamiento de los pueblos en los últimos años, si no diría que la posición de Occidente, por no calificarlo de cobarde, diría que ha sido tardía la actuación y la actitud para apoyar y afrontar algunos acontecimientos que son movimientos sociales. Sus reivindicaciones es simplemente justicia, igualdad, pedir derechos, tener las mismas oportunidades que están teniendo el mundo en Occidente para vivir como personas libres. Sí, por fin el mundo ha actuado. En el caso de Bahrein se ha querido pintar de otra forma, de otras características, y le han querido encasillar bajo el lema del sectarismo, porque el 85% de la población de Bahrein es de la rama del Islam Shia. Aquí no vamos a tratar sobre el tema de que hay una lucha, hay un malentendido o hay algo histórico entre estas dos ramas del Islam. Pero sí que se puede hablar de que lo que estamos hoy sufriendo a nivel general, los musulmanes, y en especial en el mundo árabe, por su característica de que son la mayoría de ellos musulmanes, de que el Islam sufrió hace siglos una amputación, una desviación de dos ramas. Una rama que se ha sostenido el poder y se ha apoyado sobre su interpretación personal, y la otra que se ha agarrado a las leyes y a las doctrinas originales de lo que dice el profeta. Y la segunda siempre ha sido masacrada y discriminada hasta hoy en día. La primera escuela en el principio hizo un papel importante en el Islam, pero a lo largo de 1400 años, de los cambios que han surgido de uno a otro, y cada uno venía a interpretar el Islam de su forma, lo que nos ha generado y lo que nos ha traído hoy día desde esta escuela gente como Ben Laden, como el Zarqawi y como movimientos realmente radicales. Con eso queremos dar el comienzo y simplemente dar la bienvenida a todos ustedes y el esfuerzo que han hecho de venir de países tan lejos
puede ser un fin de semana y para descansar y acudir a esto. Gracias de nuevo, y a lo largo del Congreso iremos desarrollando y detallando muchos temas importantes que pueden ser de interés público. Muchas gracias a todos. No, buenos días, es un placer y un honor para mí estar aquí. Quiero dar las gracias especialmente a Yusuf por su trabajo como organizador, a Julio Rodríguez y a todas las personas como Laure que han hecho posible que hoy estemos aquí. Ustedes se preguntarán qué hace una artista en esta mesa y yo les contesto diciendo que soy una activista de los derechos humanos desde hace muchísimos años. He trabajado y trabajo en mi país a nivel internacional en la lucha por los derechos de las mujeres. He sido una plataforma de mujeres, cantantes, escritoras, actrices, que luchamos contra la violencia que sufren las mujeres dentro de sus hogares en el mundo y la violencia también que existe en toda la sociedad. Yo fui víctima desde niña de la violencia en mi hogar y he querido luchar todos estos años para que las niñas del futuro, vengan de Bahrein, de España, de Irak, de Palestina, tengan el derecho a vivir en un mundo libre y en un mundo sin violencia. Llevo trabajando con mi organización 12 años en Palestina para denunciar la ocupación ilegal y la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Israel contra todo mi pueblo, el pueblo palestino. Llevamos trabajando cada año con acciones culturales y también con la denuncia internacional y la petición explícita de que la lucha nacionalista no puede ir separada nunca de la lucha por los derechos de las mujeres. Las mujeres somos más del 50% de la población en el mundo y parimos al resto. Y de la misma manera que estamos y existimos, queremos también participar política y socialmente porque tenemos derecho a ello. Y las mujeres en cualquier conflicto armado, en cualquier guerra, en cualquier situación de violación de derechos humanos, lo sufren doblemente por ser mujeres, además. Hoy estoy aquí también, como decía Yusuf, para romper el silencio informativo. Mi organización trabaja precisamente para hacer visible lo que permanece invisible para los medios, para trabajar la contrainformación en un mundo mediáticamente controlado y en un mundo donde aparentemente tenemos muchísimos medios de comunicación, pero donde la información llega de las grandes agencias, especialmente manipulada y controlada. Una información que construye el imaginario en el que todos los sistemas y las sociedades luego desarrollan todas sus ideologías. Por eso romper el silencio, trabajar la contrainformación y poner voz a aquellas realidades y a aquellas personas, especialmente defensoras y defensores de derechos humanos, es una prioridad para la organización que presido. Y si algo tiene hoy prioridad, precisamente para romper ese silencio y dar voz a los defensores y defensoras de derechos humanos, es el foco de Bahrein. No conozco Bahrein, conozco muchos países árabes, pero sí he estado presente en las revueltas árabes, visibilizándolas, dándolas voz y trabajando con las organizaciones que han estado presentes en esas revueltas. Pero ha habido una de esas revueltas que ha sido invisible para todos los medios, donde ha habido un clamoroso y escandaloso silencio por parte de la comunidad internacional, por parte de muchos países árabes también, y por parte de medios a los que especialmente admiraba, como es Al Jazeera, que evidentemente, estando detrás el emir de Qatar, se ha brindado también en una política no de silencio, pero sí de una nítida visibilidad, sin ningún tipo de compromiso ni de denuncia de una realidad sangrante y faraónica. Decir que hay un hecho muy simbólico cuando hablamos de construir o de no permitir que se construya un imaginario colectivo con realidades, como fue el símbolo claro de la destrucción el 14 de febrero, cuando se inicia en Bahrein todas las revueltas, cuando la gente pacíficamente y pidiendo democracia, no hablando de una lucha religiosa como los medios de comunicación trataron de manipular y utilizar para desacreditar internacionalmente la lucha por los derechos humanos y por los derechos políticos y civiles, que era la lucha de la gente de Bahrein, un pueblo que, a diferencia de otros países árabes, no era tanto un conflicto económico y social en el sentido de que había un problema económico, sino un problema político
donde la gente quería y exigía ya una democracia real y participativa, en una población donde las 2/3 partes de la población son chiíes y sin embargo están apartados de las decisiones políticas, están apartados y apartadas de la administración y están apartados y apartadas de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a participar y a decidir sobre sus sociedades y sobre el desarrollo de las mismas. Decir que la invisibilidad de la destrucción de la estatua de la Perla en esa plaza de la Perla simbólica no fue nada inocente. El que no haya ni una sola imagen de eso significa eliminar, intentar eliminar de la construcción del imaginario colectivo algo tan sangrante y flagrante como fue el ataque a miles de civiles desarmados, pacíficos, de una manera brutal y salvaje, por parte de un gobierno que ejerce evidentemente la violencia, la violación de los derechos humanos. Decir, hoy hablarán aquí defensores de derechos humanos que tendrán datos mucho más claros, pero podríamos decir que el ataque que se produjo el día 14 causó la muerte al menos de 5 personas, más de 2000 heridos, a los que no se les permitió en muchos casos ser asistidos por parte de los médicos, algo que me sonó muy cotidiano a lo que pasa en Palestina también, cuando el ejército israelí impidió en Jenin, a más en esa masacre que se produjo en los campos de refugiados de Jenin, que conozco, donde más de 1000 inocentes fueron asesinados y muchos delante de las puertas de sus casas agonizaron durante días mientras el ejército israelí impedía la asistencia médica porque sus propias familias abriesen las puertas para poder asistir a sus familiares. Y la comunidad internacional lo permitió y evidentemente fueron también objeto de ataque los defensores de derechos humanos, los médicos y la gente de buena fe. Decir que eso no es nuevo en Bahrein, que en el 2010 fueron detenidos ya 500 líderes religiosos, figuras de la oposición, activistas de derechos humanos que demandaban el fin de las torturas infligidas a los presos políticos. La mitad de esas personas fueron detenidas, permanecen en prisión por relacionarse con organizaciones extranjeras o proporcionarles información falsa sobre el reino. Denunciaron que los torturadores, antes de someterlos a juicio, los examinaban médicos del gobierno que concluyeron que todas las heridas, los cortes, las quemaduras y todas las huellas de los golpes en el cuerpo no eran resultados de la tortura. Decir que de las pocas y tibias condenas que ha habido, tenemos que decir que la principal funcionaria de Naciones Unidas de los Derechos Humanos instó a Bahrein, a su gobierno, a Bahrein, a liberar a todos los activistas detenidos durante las protestas y pidió una investigación independiente sobre las acusaciones de torturas. Los comentarios de Navi Pillay, la alta comisionada de Naciones Unidas, representan de las pocas críticas internacionales. Ella dijo que en su oficina había recibido cientos de informes sobre severas torturas contra defensores de derechos humanos que están actualmente en prisión, que debe de haber una investigación independiente y libre de todas las muertes que se produjeron y de todas las acusaciones de tortura que están ahí. Decenas de personas han muerto ya en Bahrein a manos de las fuerzas de seguridad desde que el gobierno declaró la ley marcial el 15 de marzo, mientras que otras 400 permanecen arrestadas o desaparecidas. 3 detenidos, se sabe, se tienen datos, fueron asesinados durante el tiempo que estuvieron en prisión, sufrieron torturas y al menos uno de ellos apareció claramente con horrorosos abusos, algo que declaró la organización Human Rights Watch de Derechos Humanos, que acusó al régimen de Bahrein de crear un clima de terror, particularmente en barrios y aldeas chiíes, donde se realizan redadas nocturnas destinadas a infundir el terror y el miedo entre todos sus residentes. Médicos, abogados y activistas por los derechos humanos están sufriendo también esa persecución. La prensa, la poca prensa también crítica con el gobierno ha sido silenciada. Administradores de blogs detenidos, periodistas locales llevados a juicios, reporteros extranjeros desterrados, incluso estrellas del fútbol han sido expulsadas del equipo nacional y arrestadas por haber participado en todas las revueltas, insisto, pacíficas del pueblo de Bahrein. Decir, como comentaba Yusuf, una noticia de hace 3 días, que ha habido varios condenados
por un tribunal militar, algo que rompe y quiebra la legalidad internacional. Uno de estas personas es Said, que nos va a dar testimonio. 8 activistas han sido condenados a cadena perpetua. Las mujeres, y voy a cerrar ya, a diferencia del resto de las revueltas, tanto en Egipto como en Túnez, aparecían las mujeres, desde mi punto de vista, con escasa visibilidad, y luego en el proceso post-revolucionario se está viendo que siguen estando apartadas. Sin embargo, tanto que la comunidad internacional cuestionó al movimiento chií como especialmente represor de los derechos de las mujeres, tengo que decir que en las pocas imágenes que ha habido de las revueltas de Bahrein, las mujeres han estado masivamente y han sido masivamente protagonistas de las mismas, como lo están siendo también protagonistas de las torturas y la represión. Estoy segura que las mujeres de Bahrein van a jugar un papel fundamental. Hay 2 activistas, claramente que ustedes conocerán por los medios de comunicación, una mujer valiente que denunció y mandó una carta al rey y otra carta de denuncia a Obama, hablando como defensora de derechos humanos de cómo habían sido detenidos su padre y su marido, y la denuncia y cómo hablaba para el futuro de los niños y las niñas de Bahrein y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a vivir en libertad, y la denuncia que hacía Suiza como ciudadana ante la indignidad de una política de Estado que estaba ejerciendo el terror contra toda su ciudadanía. Mujeres como ella, como otra poetisa que escribió también en una de las concentraciones un poema que quiero simplemente destacar 2 frases que me parecen interesantes, donde hablaba de la dignidad. Ella decía, ella se llama Ayad Al-Warbensi, publicó un poema suyo, y le decía al rey: somos el pueblo que matará la humillación y asesinará la miseria. ¿No oyes sus gritos? ¿No oyes sus alaridos? Bueno, hoy, al menos aquí en este país, los gritos valientes de las mujeres y los hombres de Bahrein van a estar presentes en estos 2 días. Las personas que trabajamos en la sociedad civil de este país, especialmente las mujeres a las que represento, queremos establecer un compromiso firme con la lucha por los derechos del pueblo de Bahrein y todo nuestro apoyo, nuestro afecto, y desde luego los derechos humanos no tenemos que conquistarlos. Son derechos que poseen y que poseen los pueblos, pero cuando no los pueden ejercer, es una responsabilidad de todos que los pueblos y las gentes de sus pueblos no puedan ejercer esos derechos. Por eso es una responsabilidad de todos romper el silencio y denunciar y apoyar a los defensores de derechos humanos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes y a todas ustedes. Mi nombre es Julio Rodríguez de Bueno, como pone aquí en la tarjeta, y soy presidente de una de las organizaciones que fuimos invitadas por la Junta Islámica y por Jesús Fernández para organizar este congreso, cosa que nos llena de orgullo. Por supuesto, también para mí es un orgullo estar sentado ahí en esta mesa de esta mañana con la señora Cristina de Valle, con el señor Jesús Fernández, con Said Sejavi, que como todos ustedes saben es uno de los represaliados de Bahrein, y también, por supuesto, pues, a nuestro amigo Gani, que ya hemos coincidido en varios eventos parecidos, ¿no? Tanto aquí como en la universidad. Bueno, en todo caso, permítanme como miembro de una organización pacifista que empecemos citando 2 frases célebres sobre la guerra y sobre el poder, ¿no? Una famosísima del barón von Clausewitz, decía algo así como que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Y es la que se llama Mao Zedong, que viene a decir que el poder está a la punta del fusil. Y estas 2 frases célebres, por cierto, vienen a colación de lo que hemos visto a lo largo de este año, en esto que se ha venido a conocer como la primavera árabe. Me refiero, por supuesto, a que estamos hablando de un pequeñísimo país, Bahrein, que está aislado por el hecho físico de ser una isla, una pequeñísima isla, y que sin embargo ha sido portada algunas semanas
de los medios de comunicación internacional. Por supuesto, menos de lo que se merece la situación en Bahrein y por supuesto, denunciando, como ha hecho Cristina y como nuestros miembros en esta mesa, lo que es el apagón informativo en momentos claves de los procesos históricos muy recientes. Pero en todo caso, la atención, aunque sea pequeña, que han tenido los medios de comunicación de televisión país, se debe desde luego al hecho novedoso, inaudito, insólito, de que una coalición de países árabes liderados por Arabia Saudí han intervenido en un proceso interno, en una propuesta popular, dado que los que detentan el fusil en Bahrein, la monarquía corrupta, que pretenden mantenerse como monarquía absoluta en ese país, ha sido incapaz de masacrar a su propia población y ha tenido que pedir ayuda a otros ejércitos para esa masacre. Cuando me refería a esto, a que la política por otros medios se convierte en guerra o que el poder está en tierra de fusil, me refería también al proceso en los demás países árabes en los que ha habido un proceso de revueltas democráticas, un proceso de enfrentamiento con los regímenes autocráticos dentro de la vida. Y hay que señalar, y creo que es importante subrayarlo, que en los dos estados que hasta el momento han surgido unos procesos triunfantes, me refiero concretamente a Túnez y Egipto, ha sido porque un movimiento, por supuesto juvenil, por supuesto masivo, por supuesto pacífico y no violento, ha tenido enfrente a dos ejércitos que en un momento determinado de sus procesos históricos han tomado la determinación de que no estaba dentro de sus intereses, vamos a decirlo así, seguir manteniendo las dictaduras, o por lo menos a los dictadores, porque no sabemos si las dictaduras han caído totalmente. Lo que sí parece evidente es que tanto Ben Ali como Mubarak han abandonado el poder, y eso ha sido fundamentalmente por el movimiento democrático masivo, pero también porque los que tienen el poder, porque tienen el fusil, que son los militares, han decidido cambiar de caballo, porque el caballo que tenían no era el caballo ganador. Sin embargo, en los países árabes en los que esto no ha ocurrido, es decir, que los ejércitos o la parte mayoritaria de la cúpula militar han decidido apoyar al dictador de turno, léase en Libia, léase en Yemen, léase en Siria o aquí en Bahrein, aquello se ha convertido en un baño de sangre, porque la única respuesta que han sido capaces de dar los dictadores ha sido la represión indiscriminada, los atentados continuos a los derechos humanos, las detenciones, la tortura y directamente la masacre a las manifestaciones masivas, insisto, y pacíficas, insisto. Y esto ha llevado a soluciones diversas de estos 4 países, pero en todo caso soluciones que están manchadas de sangre, porque aquí los ejércitos han decidido continuar, o al menos la parte mayoritaria de la comunidad ha decidido seguir sosteniendo las dictaduras en estos 4 países. Y entonces la diferencia, bueno, las soluciones han sido, en todo caso, han sido peculiares. En Libia, como sabemos, la dictadura del coronel Gaddafi ha provocado este modo de guerra civil, y la comunidad internacional ha decidido intervenir militarmente, como se conoce, y solucionar aquello a bombazos. Ciertamente no solucionaba nada después de 3 meses de bombardeos, pero ahí sí se está entendiendo. En el caso de Bahrein había también una intervención internacional. Aquí no ha sido necesaria la intervención de la OTAN ni de los potencias occidentales, y ha sido esta coalición de países del Golfo Pérsico los que han tomado el papel de represores del movimiento democrático en Bahrein. Pero aquí de lo que estábamos hablando, y de lo que seguiremos hablando estos 2 días, es precisamente de que una población pequeña, de un país pequeño, que sin embargo se convierte en portada de los periódicos, la solución a sus problemas internos, la solución a un proceso de apertura democrática, surge de una invasión militar multinacional. El caso es tan grave que debería haber servido para una intervención inmediata y una discusión inmediata en Naciones Unidas para tomar algún tipo de resolución, tanto contra la monarquía corrupta de Bahrein como contra otras monarquías corruptas del Golfo. No ha ocurrido así, porque Occidente ha decidido mirar para otro lado, y aquí, como en otros puntos
de la Liga Árabe, del territorio de la Liga Árabe, aquí nos encontramos que existe un asunto de suma importancia para Occidente, que es el petróleo. El petróleo no solo de esta isla, sino el petróleo de todo el Golfo Pérsico, el petróleo de Irán también, porque aquí nos encontramos con uno de los puntos de fractura en el mundo musulmán, uno de los puntos de fractura también entre Irán y gran parte del mundo árabe, entre Irán y Arabia Saudí también como detentadores del juego de poner el tablero de Oriente Medio, y todo esto nos lleva desgraciadamente a hacer resaltar algo que ha dicho ya uno de mis predecesores en el uso de la palabra, y es que efectivamente un enfrentamiento a todas luces sectario, es decir, sectario en el sentido de enfrentamiento entre las normas mayoritarias del Islam, lleva a que esos ejércitos del Golfo sean partidarios no solo, sean partidarios de la dictadura de Bahrein, no solo por apoyo lógico de los monarcas absolutos a otro monarca absoluto, sino también ante el temor de que esta revuelta en la que una mayoría de la población chií o chiita pueda hacerse con el poder, pueda tener repercusiones en otros países del Golfo, y especialmente en Arabia Saudí, en el que los chiitas son minoritarios, pero sin embargo podrían ser una causa de conflictos internos. El escenario está servido para un conflicto largo y sobre todo sangriento, porque los dos horizontes que se pueden perfilar en este conflicto llevan necesariamente al conflicto violento. El uno, que la población de Bahrein, inshallah, fuera capaz de enfrentarse decididamente no solo a sus monarcas, sino a todos los ejércitos invasores, y fuera capaz de acabar con la dictadura. El otro es que aquello ocurriera y entonces tendríamos un baño de sangre, no solo aquí, sino en cualquier otro de los países en que la población se viera forzada por el hambre, por la miseria, por la injusticia, por la dictadura, se resuma, del mundo árabe, a enfrentarse a sus tiranos. En cualquiera de los casos es previsible que haya más sangre, y el papel que tenemos que tener en Occidente y en cualquier parte del mundo los defensores de los derechos humanos, los pacifistas, es decir, basta ya, basta a la guerra como solución de los conflictos, basta ya de dictaduras, y vamos a exigir un mundo libre y en paz, un mundo en que todas las personas de cualquier religión, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, tengan derecho a decidir sobre su futuro, a ser libres, y desde luego a que ese grito que surge en Túnez y que se va extendiendo por toda la Liga Árabe de pan, trabajo y libertad, sea un grito que tenga una respuesta justa, no solo de esos gobiernos que tienen que caer, de todas esas dictaduras que tienen que terminar de una vez, sino de un mundo entero, de estas naciones que cada vez están más desunidas, de este Occidente que cada vez tiene menos objetivos claros y que va como un barco sin rumbo, pero en todo caso tiene que haber una respuesta mundial, tiene que haber una respuesta a estos pueblos que claman libertad, que piden pan, que piden trabajo. Y desde luego aquí, esta mañana, hemos venido a decirles a los de Madrid, pero también a los del resto del mundo árabe, que tienen nuestro apoyo. Muy buenos días. Este es Abraham, fue asesinado en febrero, el 17 de febrero más o menos. Perdón, el 17 de marzo, se corrige el orador, en Bahrein. ¿Y cuál es la relación entre estas dos imágenes? Pues esta es la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, que finalizó hace 20 años. Y si pensamos que el apartheid finalizó, entonces venimos aquí y podemos ver que esto también se puede conseguir. Este hombre que estaba
estaba totalmente decepcionado, que estaba totalmente indignado. Y esto ha representado la cara contra la represión en Bahrein. Él está en la cárcel porque pidió la paz y porque estaba indignado por la mutilación de su hermano. Así que quisiera agradecer aquí a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos españoles. No he tenido el honor de conocerles antes, pero lo que han dicho va a hacer eco en mi mente. ¿Qué es la humanidad? ¿Por qué están preocupados con los derechos humanos? ¿Qué hace que sientan mi agonía? ¿Por qué está usted tan preocupado? ¿Por qué están aquí un sábado para darnos apoyo? ¿Qué hay dentro de usted, dentro de todos nosotros, el que nos une y el que nos hace sentirnos que somos hermanos? Ese sentimiento de unidad, de la unidad de la creación, de las criaturas, de los seres humanos, de aquellos que sobreviven en este planeta. Eso es la esencia de ese hombre que cargó con el cuerpo de su hermano. O detrás de las palabras de la poetisa que mencionó, ella fue perseguida porque escribió un poema y porque lo leyó justo al inicio de la reunión en febrero. Lo último que hemos escuchado de ella es que envió un último poema de su celda, una celda desde la que no puede hablar con nadie, y fue, de hecho, juzgada a estar un año en prisión por leer un poema, por formar parte de una manifestación pacífica. O, por ejemplo, a mi yerno le han sentenciado a 3 años por formar parte únicamente en una manifestación no legalizada, por formar parte de una manifestación que no había sido legalizada, y por eso te sentencian a 3 años. Cuando uno tiene que enfrentarse a esta flagrante violación de los derechos, elementos de decencia, de dignidad, de derechos humanos, creo que en ese caso hemos caído al nivel más bajo de falta de decencia. Pero aquí esta artista ha mencionado que sabemos muy poco de Bahrein. El señor Rodríguez también dijo que no hay mucha información en la prensa sobre Bahrein. Y no la hay, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere. No estoy diciendo que no quieran, pero la corresponsal de la BBC dijo que la administración de Obama nos gustaría que intentemos olvidar Bahrein. Hizo así con la mano, hizo ese gesto. Quiere que olvidemos Bahrein, porque no está en el interés, no es el interés de Estados Unidos, porque son sus aliados y aunque estén en guerra con su propia población, contra su propio pueblo. Así que no es un olvido negligente o inocente, sino que es intencionado por los grandes petrodólares que hay en el reino. Necesitan el dinero, necesitan el petróleo, y para eso tienen que pagar
con humanidad, con violación de derechos, dejando de lado la responsabilidad que tiene ser el presidente de un país, de un mundo libre. No sé si este mundo va a seguir siendo muy libre, si sigue siendo el rehén de estos petrodólares. Esto se ha hecho, no puedo creer que esto ha sido con el deseo de Obama o de Estados Unidos. No puedo creer que Estados Unidos permitiría a Arabia Saudí cruzar el país, cruzar sus fronteras, ir a otro país y que nada pase. Sabemos que Kuwait, que cuando Saddam Hussein y en 1990 invadió Kuwait, hubo guerra, la guerra del Golfo. En 1979, cuando Barack Karmal pidió a las tropas que le ayudasen, el occidente se indignó por eso. Así que ¿cuál es la diferencia entre un gobierno en Afganistán o un gobierno en Bahrein? No veo la diferencia, porque es una invasión en Afganistán, pero es ayuda de hermanos en Bahrein, según las palabras de Hillary Clinton. Así que esta falta de dignidad es lo que está creando la crisis en el mundo libre, una crisis de principios, crisis de humanidad, crisis de conciencia. ¿Cómo puede uno dormir sabiendo que hay gente que está siendo mutilada en las calles por expresar su opinión únicamente? ¿Cómo puede uno disfrutar de la vida cuando ve la miseria unas puertas más abajo? Quizás ahora no la sienta, pero va a llegar también a nuestras puertas. Cuando hay violencia en la puerta de al lado, si igual que cuando hay un incendio, si no se apaga el fuego, llegará a afectar nuestras propias casas. Así que creo que ha llegado el momento de que pensemos dónde estamos, cuál es nuestra postura frente a esta crisis internacional. Y una nota final que quisiera añadir es que me gustaría avisarles sobre la posibilidad o el hecho de que todas las revoluciones en el mundo árabe, incluyendo la de Túnez y Egipto, están siendo el objeto de fuerzas contrarrevolucionarias que están siendo lideradas por Saudi Arabia. ¿Por qué el CCG ha decidido intervenir en Bahrein o en Yemen durante los últimos 3 meses? ¿Por qué? Porque de repente Arabia Saudí se ha convertido en el seno, en el caldo de cultivo para todos estos dictadores? O por ejemplo, tampoco debemos olvidar que Idi Amin fue recibido en el 96-97 por Arabia Saudí y murió allí hace unos años. Arabia Saudí siempre ha sido la cuna de los dictadores. Y Arabia Saudí no está viendo que esto sea una amenaza para los chiitas. La gente que está trabajando en Nueva York, que está trabajando, la gente que murió en Nueva York, si la historia oficial es verdad, tras el atentado del 11 de septiembre, fueron asesinados sobre todo por saudíes. Así que, ¿por qué tienen este odio contra la humanidad? No solo contra los chiitas, contra todos. ¿Por qué hay iglesias cristianas que están siendo objetivo en Egipto? ¿Por qué están
las personas siendo el objetivo en Bahrein. ¿Por qué? ¿Cuál es la crisis? No hay crisis. Esto es algo que ya viven con ello. Ayer, esta semana, hubo 3 días de conferencias, los 2 primeros entre chiitas y suníes en Londres. Y estaban intentando averiguar o llegar a puntos en común sobre qué es lo que está utilizando allí, pero podemos ver que no hay problemas entre los chiitas y los suníes para reunirse, para intercambiar opiniones. No hay problemas, solo cuando el extremismo entra en juego es cuando realmente se queman iglesias o cuando se están atacando a las diferentes comunidades religiosas. ¿Por qué un musulmán va a atacar la casa de otro musulmán o de la mezquita? ¿Por qué? ¿Por qué se están destruyendo mezquitas en Bahrein? ¿Por qué? ¿Cuál es la amenaza para el régimen? Tenemos realmente que ir a la base de la humanidad y tenemos que ver que si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad o si estamos siendo únicamente piezas, peones que están siendo utilizadas por los grandes poderes que lo único que quieren es conseguir dinero y están dispuestos a sacrificar vidas humanas a cambio de dinero o a cambio de mantener el apoyo de sus aliados. Así que quisiera agradecerles a todos nuestros amigos aquí en el panel, a Josep sobre todo por habernos traído a todos con diferentes partes de Europa para debatir algo esencial, es si vamos a ser más humanos o si vamos a mantener el viejo estilo de pensamiento y pensando que esto es solo una cuestión de raza, de religión, etc. Muchas gracias.